Buenas tardes, un día más a las 7 de la tarde en España nos disponemos a emitir este programa de YouTube de los eventos de la PFS Nacional. Hoy volvemos con temas de derecho, dejamos atrás la psicología y nos centramos en un tema que nos han demandado muchísimo, que es el de los gastos extraordinarios de los hijos. Pero antes de pasar a presentar a nuestros invitados, quiero manifestaros que a lo largo del programa tendremos o daremos, mejor dicho, una noticia de calado internacional muy importante. También es importante que os manifieste que este programa está subiendo muchísimo, dado los suscriptores que están en el canal, que están dándole al me gusta, que están dando a los comentarios y bueno, pues podéis seguir dándole, o sea, no os importe, podéis seguir dando y para que este canal pues siga en su estado de formación y siga pues creciendo. Bueno, pasamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Ya es conocido por todos, el primer programa estuvo con nosotros Ángel Luis Campo Izquierdo, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 24. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Bien, espero que Muy vosotros bien. también, ¿no? Todo bien, fenomenal. Y por otro lado, pues el primer programa también lo teníamos anunciado a Gerardo Rodríguez Acosta Gómez, pero tuvo unos problemas informáticos que fue totalmente imposible y hoy, bueno, pues por primera vez lo tenemos con nosotros. Gerardo Rodríguez Acosta Gómez es abogado de familia, asesor del presidente nacional de la PPS, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Interdisciplinaria de Estudios Europeos de Familia, miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, presidente de la Confederación Española de Puntos de Encuentro, miembro de la Confederación Europea de Puntos de Encuentro Familiar, presidente nacional de la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, CEMIN, y mediador familiar por la Universidad de Sevilla allá por 1997. Muy buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar con este controvertido tema de los gastos extraordinarios de los hijos. Y la primera pregunta es para Ángel. Ángel, ¿qué son los gastos extraordinarios? Vamos a ver, los gastos extraordinarios... Perdón, no, los gastos ordinarios. Los gastos ordinarios, perdón. Los gastos ordinarios a mí es un término que no me gusta, porque sería más bien hablar de alimentos o necesidades. Pues nos estamos refiriendo a aquellas necesidades de una manera básica. Entonces, estaríamos hablando de que los gastos ordinarios son la comida, en sentido estricto, el vestido, la vivienda, y podríamos hablar también de aquello que es necesario para la formación académica, los estudios y poco más. Esos serían los ordinarios. Sí. Vienen regulados en el artículo 142 del Código Civil con carácter general, ya no solo para los procesos de familia, sino para reclamaciones entre parientes. Vale, ¿y los gastos extraordinarios, Gerardo? Bueno, yo quería matizar primero porque Ángel, como jurista, vamos, lo ha dejado perfectamente claro, pero nuestros oyentes yo creo que es muy importante concretar esos gastos porque luego a la hora de la realidad, por lo menos a mí en el despacho me hacen un montón de consultas. Entonces, lo tengo aquí puesto de una manera más, lo voy a ir diciendo de una manera más individualizada. Gastos ordinarios son gastos de enseñanza obligatoria, tanto primaria como secundaria, como universitaria, como estamos hablando de universidad pública, las cuotas de colegio y las matrículas. Importante, porque esto es una pregunta constante, los libros y el material escolar. Quiero destacar una sentencia que es muy importante del Tribunal Supremo, no quiero entrar en, pero bueno, por si alguien quiere mirarlo, de 15 de octubre de 2014, que deja muy claro el Tribunal Supremo que estos son gastos ordinarios. Pero dentro de esto, a mí me gustaría destacar que al margen de lo que vamos aquí a hablar,
lo que acuerden las partes en un convenio regulador, eso prima. Es decir, a mí me ha venido al despacho más de un cliente que me dice que libros que tienen puesto como gasto extraordinario y libros y materiales. Si así lo han acordado las partes, no sé si está conforme conmigo Ángel, si así lo han acordado las partes, eso significa que las partes entienden que además de la pensión procede pagar el 50% o el porcentaje que sea de libros y material escolar. Pero si no se especifica nada, los libros y material escolar son gastos ordinarios y están incluidos en la pensión. Igualmente los gastos de guardería, que son absolutamente previsibles. También quiero destacar, porque me parece de orden práctico importante, yo recomiendo cuando en una negociación, cuando se redacta un convenio regulador, respecto del progenitor que tiene que abonar la pensión, me parece muy importante especificar si luego ese niño o esa niña van a ir a un colegio público, que el gasto de guardería que está cuantificado se abone al 50%. ¿Por qué? Porque si ponemos una pensión en función del gasto de guardería y luego resulta que el gasto de guardería lógicamente va a desaparecer y se pasa a un colegio público, vas a estar pagando una pensión alimenticia excesiva para el futuro. Entonces es mejor especificar una pensión alimenticia que cubra el resto de gastos y la guardería al margen en el porcentaje que se acuerde. También son gastos ordinarios las cuotas de las AMPAs, las asociaciones de padres, el vestuario, el uniforme, también esto lo preguntan muchas veces, la ropa deportiva para las actividades dentro del propio colegio. Todo eso tiene que estar incluido dentro de la pensión alimenticia y computarlo en una negociación. La formación profesional de un hijo, los gastos por transporte y comedores escolares, los desplazamientos para realizar las estancias o las visitas también están incluidos. Aquí quiero también matizar que el Tribunal Supremo ha manifestado, y es doctrina pacífica, que cuando los progenitores residen en distintas poblaciones, la regla general es que esos gastos de desplazamientos se abonen al 50% y al margen de la pensión. Las actividades extraescolares, y esto es importante matizarlo, que se estén realizando en el momento en el que se está negociando la separación o el divorcio. Porque, bueno, aquí hay también algunas audiencias que manifiestan que no, que siempre ha de considerarse un gasto extraordinario, pero si se computa bien en un proceso contencioso o bien en una negociación se computa ese gasto, evidentemente no se puede tener en cuenta como gasto extraordinario porque si no se pagaría 2 veces. Y luego, pues también, por ejemplo, lo preguntan muchas veces el gasto de cuidadora cuando ya existía en el momento de la ruptura, los gastos normales de farmacia de un niño o una niña sanos, y bueno, creo que no me dejo ninguno. No sé si Ángel Esos son los ordinarios. Ángel. Cuidadito, primero, yo no estoy de acuerdo con lo que se suele hacer y creo que da muchos problemas luego a la hora de ejecutar y luego de cara a modificaciones. Es un error, aunque sea por acuerdo de las partes, y ahí tiene razón Gerardo, que por acuerdo de las partes se califique de extraordinario algo que es ordinario. Por eso, lo que se debería de hacer para evitar problemas es que cuando hablamos de la contribución de los alimentos hay 2 reglas que no se hacen yo no lo he visto casi en ningún pleito. Primero, fijar los gastos o necesidades de los hijos en general y distribuir cómo van a contribuir los 2 progenitores. Solo se habla de cómo va a contribuir el no custodio. Y lo que habría que hacer es decir, el niño necesita X y lo vamos a distribuir entre el padre y la madre de esta manera. Y en segundo lugar, una vez que sepamos los gastos hay que diferenciarlo en 3 categorías. Hay unos gastos ordinarios que son en abstracto y no se pueden cuantificar nunca, como es la ropa, la comida, porque depende de cada situación, de cada momento, subirá un mes más o menos. Eso implica que se fije una pensión de alimentos en una cuantía. Pero luego hay unos gastos objetivos perfectamente cuantificados que incluso se pueden domiciliar. Por ejemplo, todos los gastos escolares. Eso se tendría que especificar. Estos gastos que son ordinarios se van a abonar de esta manera. Y luego los extraordinarios de los que hablará Gerardo. Yo de la lista que dijo Gerardo tengo 3 cuestiones. Una, el AMPA. Ojo, el AMPA es un gasto voluntario.
Entonces, cuidado de cómo se hace. El AMPA no es un gasto obligatorio, aunque se nos ha hecho ver a muchos padres que era obligatorio. Es siempre voluntaria. Por lo tanto, cuidadito con lo que se hace. Es un gasto mínimo, normalmente, pero hay muchos colegios concertados que a lo largo del año a lo mejor son casi 500, 600 euros, lo que se paga de AMPA, porque se paga todos los meses. Ojo con los transportes y comedores escolares, que tampoco son obligatorios. Entonces veremos luego cómo se tienen que pagar, si son necesarios, si no son necesarios, porque hay veces cuando hay custodias compartidas que un progenitor sí lo quiere llevar al comedor en sus tiempos y el otro le puede dar de comer en casa. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y luego los desplazamientos como consecuencia del régimen de comunicaciones y estancias, ese exige un tratamiento, como dijo Gerardo, pero especial. No lo confundamos con la pensión de alimentos ordinaria ni con gastos extraordinarios. Lo que ha dicho el Supremo es que cuando se fijan las medidas personales, cómo se van a cumplir el régimen de visitas, en ese apartado, y no en el apartado de alimentos, se especifique cómo se van a abonar los gastos que generan esos traslados. Es un gasto que si hablamos en concepto genérico de alimentos, vale. Pero, insisto, en el apartado de comunicaciones y estancias, vulgarmente visitas, y no en el concepto de pensión de alimentos o gastos. Entonces, ¿cuáles son los gastos extraordinarios? A ver, Gerardo, sí. Yo quería matizar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo quizá no lo he explicado suficientemente bien. Yo me refiero al gasto de el AMPA o de transporte, que en ese momento, en el momento de la ruptura, existe. Y por tanto, es un acuerdo de las partes porque se estaba haciendo y se está haciendo. Entonces, como ese gasto existe, pues es que muchas veces luego, al año siguiente, se quiere reclamar por parte del progenitor custodio ese gasto como extraordinario, cuando realmente ya existía y se ha tenido en cuenta para computar la pensión. Esos nunca son extraordinarios, esos nunca son extraordinarios. O son ordinarios o no se tienen que pagar. Entonces, Ángel, ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos, entre ordinario y extraordinario? Pues mira, fundamentalmente los gastos ordinarios son lo que dicen, son del día a día, son gastos que cualquier niño en condiciones normales los va a tener. En cambio, los gastos extraordinarios, como su propio calificativo dice, se generan o no se generan. No es real que vaya a existir ese gasto, por lo tanto es un gasto imprevisible. No puede ser un gasto periódico, porque si es un gasto periódico habría que meterlo en la pensión de alimentos. Y luego no se discute. Tienen que ser gastos necesarios para el menor. Lo que pasa es que luego, dentro de gastos extraordinarios que tienen que ser necesarios, si hay una diferenciación entre gastos extraordinarios necesarios y no necesarios, que hablaremos más adelante. Sí, un poquito más. Pero fundamentalmente son aquellos gastos imprevistos, generalmente puntuales, por lo tanto que no son periódicos y que son necesarios para la vida del menor. Y sobre todo, que sean acordes a la disponibilidad económica de ambos progenitores o al que se le reclama su pago. Porque hay veces que el gasto en sí es extraordinario, pero veremos luego que no se tiene que pagar, porque es imposible económicamente. Entonces, los gastos extraordinarios son necesarios y no necesarios, ¿no? Entonces, dinos cuál es el concepto y la diferencia, Ángel. Pues mira, yo no estoy de acuerdo en esa diferenciación, pero se utiliza fundamentalmente por la Audiencia Provincial de Cataluña. Yo creo que es la que más hincapié hace en eso, sobre todo a la hora de exigir o no el consentimiento para realizarlos y poder reclamar su parte al otro progenitor. Y se refieren fundamentalmente los gastos extraordinarios necesarios a los que son de ámbito sanitario. Todo lo que son intervenciones, terapias, psicólogo, dentista, etc. Los demás no son necesarios e imprescindibles para la vida del menor. Entonces, ¿la diferencia cuál es? ¿Qué dice esta Audiencia Provincial de Cataluña? Pues para los gastos extraordinarios necesarios no se necesita el consentimiento, sino justificar la existencia sin más, y en cambio para los no necesarios se exigiría el consentimiento previo del otro progenitor para podérselo reclamar. Vale, ¿y nos puedes enumerar, Gerardo, los necesarios y los no necesarios? Cómo no. Vamos a ir un poco luego viendo cada uno, porque es lo que yo creo que la gente así se le puede quedar más claro, pero en principio, a grosso modo, es lo que voy a enumerar, son los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o seguro privado,
como ha dicho Ángel, tales como dentista, oftalmólogo, las lentillas, las gafas, audífonos, aparatos protésicos, intervenciones quirúrgicas de urgencia, ropa y calzado de primera comunión, psicólogo cuando el menor lo requiera. Y esto cuando el menor lo requiera porque realmente haya algún tipo de prescripción médica, porque esto se discute mucho, porque hay muchos progenitores que entienden que su niño se levanta esa mañana y le duele una uña y ya van al psicólogo. Y entonces, claro, hay discrepancias. Clases de apoyo o recuperación también cuando el tutor o centro escolar consideren que ese menor lo necesita. Sesiones de fisioterapia en caso de que resulte necesario para recuperarse de una lesión, necesario imprescindible. Gastos de farmacia, ya no, como decíamos antes, los normales, sino altos por una dolencia puntual o crónica. Que no existiera en el momento de la ruptura, porque si existía ya, obviamente debería tenerse en cuenta. Y siempre que sea crónica y digamos que permanente de alguna manera. Y tratamiento, enfermedad sobrevenida y que respondan, por supuesto, a prescripción médica. Dentro de los no necesarios son recomendables para el desarrollo y formación de los hijos. Pero bueno, pues son nuevas actividades extraescolares sobre las que ya existían, clases de refuerzo para mejora formativa, pues mi hijo va bien en inglés, pero yo considero que si, bueno, pues si va a una clase de refuerzo inglés, pues va a saber más. Campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, el viaje de estudios, un máster o curso de posgrado, estancias en residencias universitarias o colegios mayores y el banquete. Antes hablábamos de la ropa y el calzado de la primera comunión, en este caso el banquete y fotógrafo de la primera comunión. Es los que más o menos he podido analizar. Ángel. Sí, solo matizar, estoy perfectamente de acuerdo con Gerardo con todo lo que ha dicho, pero primero deberíamos matizar, los gastos farmacéuticos a veces se confunden mucho, es decir, no es que no estén cubiertos, sino lo que no, la parte de ese medicamento importante que no te cubre la seguridad social es lo que podría reclamar. Si hablamos de un gasto importante, como ha dicho Gerardo, por ejemplo, no puedes reclamar unas aspirinas, un ibuprofeno que te cubre parte de la seguridad social. Pero, por ejemplo, que yo lo viví con mis hijas, la vacuna del papiloma, que antes no lo cubrían, que era un gasto muy importante, pues si la seguridad social te da el 40%, pues el 60% se puede considerar gasto extraordinario y abonarlo al 50%. Ojo con los gastos ortopédicos, que no es cualquier tipo de gafas, que la gente se dispara. Es decir, es que a la niña le gustaban unas gafas de la marca Gucci que cuestan 1.500 euros y que el padre pague. No, es un gasto necesario. Y si luego la madre o el padre quiere pagar ese exceso, que lo pague íntegramente. Tampoco se le puede poner unas gafas de madera, que son las más baratas. Es un gasto medio. Y luego, que yo eso lo he tenido, cuidadito con hacer las cosas sin consultar a otro, porque cuando se le reclama, te viene con la documentación diciendo, mira, es que este tratamiento de psicólogo, este tratamiento de dentista lo tenía gratis con un seguro privado o el seguro profesional que yo tengo concertado. Y entonces le tenemos que decir, pues mira, no le puedes reclamar nada, porque hubiese salido gratis. Tú has querido ir a un profesional privado, lo pagas. Entonces, cuidadito con esas maneras de actuar unilateralmente. No, eso, Carlos, si me permite, sino que muchas veces, o sea, es una cuestión también de, esto se da muchísimo, de ninguneo. Es decir, uno de los progenitores considera que no tiene que consultar al otro, normalmente el custodio, y no sabe distinguir entre lo que es la patria potestad y la custodia. Y entonces decide que, bueno, que le va a poner, el niño o la niña tiene gafas y le va a poner lentillas. Que bueno, puede estar muy bien, pero la otra parte le gustaría participar en esa toma de decisiones y decir, bueno, pues estoy conforme que lleve lentillas ahora porque la niña tiene 13 años y lo quiere y no sé qué, y estoy dispuesto, pero consúltame, porque yo también soy padre y quiero participar no solo a la hora de pagar, sino también a la hora de tomar decisiones. No, creo que es importante decir que todo, lógicamente, vaya con su debida factura, con IVAs y demás, porque lo que no se puede hacer es poner en un papel, me ha costado tanto. Supongo que tendrá que estar acreditado con la debida factura.
lógicamente. Y ojo, ahora que pones ese tema, Juan Carlos, porque hace poco hemos resuelto 2 casos en la audiencia, cuidado con los tickets si se quieren reclamar. Porque hay veces que ahora muchas tiendas, muchos establecimientos, a la hora de hacer el ticket, no te ponen la prenda o el objeto que compras, sino un número. Luego se quiere reclamar judicialmente y tenemos que desestimar porque no se acredita a qué se refiere. O cuando se quiere aportar un ticket completo, donde apreciamos que hay material, objetos que se han comprado para los niños y material para la madre. Ya sea colonia, ropa interior, etcétera, junto con unos chándal y unos playeros de la niña, para hacer una actividad deportiva. O sea que concretamente tiene que ser una factura y específica del producto que se... Vale. Sí. Otro punto también importante que vamos a tratar, muchísimas veces te he oído hablar, Ángel, de la patria potestad y de la guardia y custodia. Pero, Juan Carlos, ¿podemos, que decía que íbamos a individualizar un poco, si no te importa, quería matizar algunas cosas. Primero, que esto que estamos diciendo Ángel y yo, y que yo pensaba que íbamos a discrepar más de alguna cosa, pero parece que coincidimos en casi todo. Sin embargo, yo me voy a los tribunales y me encuentro, y él lo verá también, que al fin y al cabo resuelve de distintos juzgados de Madrid, antes de Asturias, que también esto es un poco cajón desastre. Cada juez también resuelve como le parece. Y entonces, incluso las audiencias provinciales tienen distintos criterios. Pasa incluso en Madrid, la sección 22 resuelve una cosa de una manera y la 24 de otra. Pero, quiero decir que hay cosas, eso por un lado, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, como una mayoría de criterios que son los que nosotros más o menos hemos definido. Dentro de eso, por ejemplo, porque hay algunos tribunales que los viajes de estudio, que hemos dicho que en principio se suele considerar como no necesarios, hay audiencias provinciales que los consideran necesarios porque son buenos para la formación. Hay que también interrelacionarlo con lo que ha dicho antes Ángel, en el sentido de que dependerá de la capacidad de los padres, porque dicen, bueno, pues es que se van a ir a Roma, bueno, pues a lo mejor resulta que los padres no pueden sufragar ese dinero, ¿no? O, por ejemplo, cuando ocurre muchas veces, hay que pagar una universidad privada. Entonces, ¿por qué? Pues porque resulta que en esa ciudad no existe la universidad pública o no ha dado el nivel de la nota de selectividad para poder acceder ahí. Entonces, yo me he encontrado alguna vez, y creo que con buen criterio, resuelto con buen criterio por los tribunales, que si estamos hablando de una unidad familiar que tiene un nivel económico alto, pues lógicamente debe ser prioritario, debe entenderse que ese gasto, al margen de lo que estime uno de los progenitores que se opone, debe estimarse, ¿no? O, por ejemplo, en Madrid suele ocurrir muchas veces el liceo francés, que es muy caro, pero el padre resulta que es de nacionalidad francesa y quiere que su hijo tenga ese mismo, conserve su lengua nativa. Entonces, bueno, pues hay una madre que no puede pagarlo y el padre sí, entonces le dice que lo tiene que pagar él, ¿no? Y luego, también creo que se me había olvidado que la mayor parte de las audiencias consideran un gasto, aunque hay algunas que no, pero la mayoría considera que es un gasto necesario el carnet de conducir, porque lo considera necesario para la incorporación al mercado laboral del hijo. Que ahí están, el carnet de conducir es bastante discutible. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo siempre lo doy como gasto extraordinario, pero he visto audiencias que no sé por qué no lo consideran cuando es un elemento esencial de cara a obtener la independencia económica, que es una de las causas por las que se puede extinguir la pensión de alimentos. Por lo tanto, no entiendo por qué un progenitor se opone a no pagar eso como gasto extraordinario, pero bueno, lo dejo ahí. Y luego, clases, y ya termino, Juan Carlos, y perdona que te interrumpa, clases de inglés de refuerzo, me encuentro en muchas ocasiones que, aunque uno de los progenitores lo ha hecho unilateralmente y no haya contado con el otro, lo acaban considerando necesario, pues bueno, porque afortunadamente cada vez los colegios públicos son bilingües, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y por tanto se da menos esa circunstancia, pero sí que... y luego otro concepto es el ordenador portátil,
porque hay, que lo suelen considerar necesario cuando el colegio lo requiere para los estudios. Máximo ahora en la situación en que estamos. En la que estamos. Oye, Efectivamente. solo quería un matiz en lo que dijo de los viajes de estudios, que es muy interesante, porque los viajes de estudios suelen ocurrir fundamentalmente ya a una edad en que los hijos tienen cierta madurez. No es un gasto necesario e indispensable. ¿Es conveniente? Sí. Pero una de las cosas que hay que valorar muchas veces es cuando existe mala relación, esos hijos que ya tienen madurez, que no quieren ver al padre, pero sí quieren que le pague el viaje de estudios. Entonces eso es un dato más a tener en cuenta. No es esencial, pero sí es un dato a valorar. Vale. Y luego, por último, el Erasmus, que lo habíamos hablado, Sí. que también es un tema controvertido, que y por lo menos también hay discrepancias en las audiencias la forma de pagar ese Erasmus, ¿no? Entonces, por lo menos la Audiencia Provincial de Madrid, en la sección 22, mantiene que, por ejemplo, voy a poner cifras para que sea entendible, un progenitor no custodio que abona 500 euros de pensión en favor de su hijo. Entonces, ese hijo se va a Bolonia, por ejemplo, y tiene unos gastos de 1.000 euros. Y tiene una beca que le cubre 300. Entonces, el padre sigue pagando la pensión, los 500, y a eso le sumamos los 300 de la beca, quedan 200 euros no cubiertos. Pues esos 200 euros tienen que ser satisfechos. Pues normalmente es al 50% entre ambos progenitores, pero bueno, también depende de la capacidad económica, pues en una u otra proporción la diferencia. Pero no como ocurre con algunos progenitores que dicen, oye, como el niño tiene 1.000 euros de gasto, me pagas la pensión de 500 y además me pagas 500 euros más para hacer frente a los gastos del niño. Ahora, te voy a hacer una doble pregunta, Ángel. Por un lado, que si este tema de los gastos extraordinarios es cuestión de la patria potestad o de la guardia y custodia, y por otro lado, nos han hecho una pregunta a la asociación en la cual una madre dice que tiene una sentencia hecha desde que la niña tenía 6 meses, que es cuando se separaron, y que si es motivo de modificación de medidas el tema de los gastos extraordinarios, porque ahora tiene 12 años y lógicamente en ese tiempo no ha habido ningún tipo de modificación y los gastos extraordinarios que estaban cuando tenía 6 meses no son los mismos que cuando tiene 12 años. Vamos a ver, dos cuestiones. Primero, estamos hablando de que los gastos extraordinarios se circunscriben fundamentalmente en dos esferas, sanitarias y educativa. Entonces, todo lo que afecta de una manera trascendental a la educación, a la salud de los hijos, es tema de patria potestad. Ahora bien, si tú quieres apuntar a un niño a una actividad o hacer un gasto durante el tiempo que convive contigo y que ese gasto o esa actividad no va a incidir en los periodos que está con el otro progenitor, tú puedes tomar la decisión unilateralmente, pero asumiendo íntegramente el gasto. Lo que no puedes hacer es tomar una decisión creyendo que es de guarda y custodia y que luego el otro pague el 50% del porcentaje que le haya fijado. No. Todas estas decisiones importantes, y es tan importante una clase de apoyo de inglés como unas gafas, como de las que hemos hablado, para la vida del menor. Por lo tanto, es tema de patria potestad. La guardia y custodia solamente da derecho a tomar decisiones banales. Por ejemplo, le compro una libreta de anillas o de aros o rayada o no rayada, o le llevo con jersey o pantalón. Pero lo que son gastos extraordinarios que tienen cierta trascendencia son todo decisiones de patria potestad. En cuanto a lo otro, yo creo que hay una equivocación así cuando se habla en abstracto, porque una niña de 6 meses tiene unos gastos tremendos. Tiene unos gastos tremendos, porque si empiezas a hablar de ropa, de pañales, de que cambias de ropa, no sé qué, con lo cual, si hiciésemos gastos de los gastos de una niña de 6 meses y una niña de 12 años, no estaría muy allá entre uno y otro. Si realmente han aumentado las necesidades de la niña ahora con 12 años, más adecuar la pensión de alimentos a las nuevas necesidades de la niña.
Pero Otra cosa es que tenga un gasto puntual que podamos calificar de extraordinario ahora. ¿Vale? Entonces lo vamos a tratar. Pero si lo que entiende ella es que ahora tiene más gastos, pues entonces que vaya una modificación de medidas. Vale, de acuerdo. ¿El consentimiento de ambos progenitores debe de ser expreso o cabe el consentimiento tácito y la comunicación debe de hacerse en forma fehaciente, Ángel, o cabe también por WhatsApp o correo? Vamos a ver, yo soy partidario de que tiene que haber un conocimiento, que no es lo mismo, y consentimiento previo del progenitor al que se reclama el pago de esta cuestión. Ahora bien, existe la posibilidad de que haya un consentimiento tácito. ¿Cuándo surge esto? Por ejemplo, cuando voy a reclamar una clase de inglés y el padre se opone diciendo, no, yo no sabía que había este gasto y no tengo que pagarlo. Y se demuestra que el padre lleva y recoge a la niña en esa clase de inglés. O cuando dice que no sé por qué tengo que pagar las gafas cuando las visitas ve que lleva gafas y antes no las llevaba. O cuando le ve los braques en la boca y no ha dicho nada. Entonces, os voy a leer simplemente muy rápido. Hay una sentencia del Supremo de 17 de enero del 19 que dice: el consenso debe alcanzarse de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, regla general. Sin embargo, la atención a la peculiar naturaleza de los gastos extraordinarios se entenderá prestada la conformidad si requerido a tal efecto un progenitor por el otro de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejase transcurrir un plazo de los días hábiles sin hacer manifestación alguna. Es decir, el Supremo ya ha dicho que aunque no haya una oposición expresa, pero si tú tienes conocimiento porque te lo han comunicado y no te has negado, estás consintiendo tácitamente. Pero si no hay consentimiento expreso o consentimiento tácito, no se le puede reclamar la parte que le corresponde pagar. Muy bien. Gerardo, sí. Vamos, estoy conforme con Ángel, pero bueno, por eso quiero insistir. Esto se lo digo a todos los clientes que me lo preguntan. A ti te puede comunicar tu exmujer o tu exmarido, te puede comunicar en un momento determinado que quiere que existe ese gasto extraordinario y que hay que asumir. Y entonces, pues muchas veces la gente piensa que o simplemente manifiesta, pues yo es que este gasto creo que no procede y tal, y nada más. Y luego, por lo que dice Ángel, pues ves que tu hija va a natación, la recoges de allí y va pasando el tiempo, incluso en algunos casos hasta se paga por evitar problemas, etc. Bueno, pues eso tiene actos propios. Si tú lo estás pagando, estás consintiendo, y no solamente de forma tácita, sino incluso algo más. Entonces yo siempre digo, si tú no estás conforme, pero bueno, piensas que a lo mejor incluso porque no puedes económicamente, pero no te importa que hagas esa actividad, debes de forma, si puede ser fehaciente, comunicar al otro progenitor, mira, yo no me opongo a que realice esta actividad, pero que sepas que no la voy a pagar, porque no puedo, por la razón que sea, pero dejarlo muy clarito para que luego no tengas sorpresas y tengas que acabar pagando. Ángel. Muy rápido. Yo os daría una fórmula que es muy buena, que en la notificación está incluida la respuesta. Y es notificar al otro progenitor con carácter previo a hacer el gasto, que se va a hacer ese gasto, que te lo comunico. Y si en 2, 3, 4, el plazo que tú quieras, no me dices nada, entiendo que lo consientes. Que eso conste por escrito. Porque en el momento que tú acreditas con ese documento la notificación y el otro no ha dado respuesta, el consentimiento ya no hay duda. Gerardo, consejos que nos puedes dar a la hora de redactar un convenio regulador en relación a los gastos extraordinarios. Bueno, ya lo ha comentado antes Ángel. Yo procuro, creo que primero me parece muy sano para todo el mundo reflejar en un convenio regulador los gastos que tiene tu hijo y además especificarlo, poner, pues tiene esto y cuantificarlo. Y dentro de esa cuantificación, efectivamente, en la medida de lo posible, reflejar que el progenitor no custodio va a pagar tanto y que el resto lo abona
Porque luego incluso en cualquier modificación de medidas eso va a ayudar al tribunal a saber desde dónde se mueve. Y porque además a todo el mundo le gusta saber, y ambos progenitores deben contribuir a los gastos, pues que sobre todo al que está pagando la pensión, que el otro también aporta dinero. Esto se utiliza en técnicas de mediación, que es que dices, bueno, estos son los gastos, se relacionan y luego se hablan de la proporción en la que se paga según los ingresos de cada uno, pero se refleja en cada una de estas cosas. Entonces, dentro de eso, también resulta muy importante reflejar los gastos extraordinarios que existen en ese momento y que se están cuantificando dentro de esa pensión, precisamente para que si resulta que al año hay 3 actividades extraescolares que realiza ese niño y al año siguiente se da de baja de música, pero se da de alta de fútbol y resulta que más o menos es lo mismo, no me venga reclamando luego el fútbol como actividad nueva, porque ya la estaba pagando. Eso, no sé si quería matizar algo, Ángel, y sigo porque quiero comentar un par de cosas. No, sigue, porque se me ha ido ahora el santo del cielo. Bueno, luego... No, se me ha venido. Espera, ¿me dejas? No, es que se me ha ido. No, 2 puntualizaciones solo. Una, que sepáis que yo estoy de acuerdo con lo que hacen muchos abogados de hacer una enumeración de ciertos gastos que las partes consideran como extraordinario. Pero hay algunos jueces que no lo admiten y lo excluyen. No sé por qué, porque yo creo que eso pacifica y deja las cosas muy claras. Y luego otra cuestión que la gente piensa, que cuando hace un listado de gastos extraordinarios en el convenio, cree que está haciendo una lista cerrada. Y no, es una enumeración a título de ejemplo. No se puede decir que solo son gastos extraordinarios para el futuro esos, porque una de las características del gasto extraordinario es que es imprevisible. Por lo tanto, no sabemos qué gasto se va a poder generar en el futuro. Eso es prácticamente imposible y se podría incluso considerar nulo el decir que no se va a poder considerar extraordinario ningún otro gasto, sobre todo si hablamos de hijos menores de edad. Entonces, eso lo deben de tener claro las partes. Ahora ya... Bueno, pues sigo. Vamos a ver. La redacción de esta cláusula de gastos extraordinarios, normalmente se sobreentiende que los abogados ponemos, bueno, son gastos extraordinarios, los gastos médicos no cubiertos por la seguridad social o seguro privado, tales como dentista, oftalmólogo, tal. Efectivamente está como, no está como, está abierto. Y luego se, además, también se consideran extraordinarios las actividades extraescolares, los viajes a no sé qué, no sé cuántos, y ahí se añade una coletilla poniendo será necesario el consentimiento de ambos progenitores. Entonces, eso es una reacción que lo que viene a dar a entender es, el primer párrafo es el de los gastos extraordinarios necesarios y el segundo es de los no necesarios. Entonces, muchas veces, alguno de los abogados pues intenta meter la trampa, intenta meter en el de arriba, intenta meter también de los gastos extraordinarios, o alguno que te quieren colar de rondón, los libros y material escolar, etcétera, etcétera. Entonces, como estás haciendo ese distingo, luego los jueces van a entender, hombre, ustedes mismos en esa cláusula estaban ya metiendo dentro de los necesarios estos. Si ustedes lo han considerado así, yo obviamente no voy a... Y porque usted luego ha añadido en el siguiente de los no necesarios que es necesario el consentimiento de los dos, con lo cual, al ser su contrario, se entiende que aquí no hacía falta el consentimiento de los dos. Entonces, cuidadito con eso, porque ahí te meten unos goles de mucho cuidado. Entonces, dejar muy claritas las cosas, que los gastos extraordinarios necesarios, que de todas maneras yo sigo pensando que, aunque luego es verdad que los jueces lo acuerdan de todas maneras, pero sigo considerando necesario que se refleje que es necesario el consentimiento de ambos. Por lo que ha dicho Ángel, de que a lo mejor efectivamente te vas a poner unas gafas y resulta que tú tienes una mutualidad que te las cubre al 100% o al 90%, y ¿por qué tengo yo que asumir ese gasto cuando lo tengo gratuito por una póliza que estoy pagando, ¿no? O sea que, en ese sentido, hay cuidado con esas trampas, los gastos extraordinarios, porque que se precise lo máximo posible para evitar que luego tengas que pagar un gasto que no quieres pagar, porque es que no solamente es el hecho de pagarlo, es que yo entiendo que psicológicamente es nefasto para el que lo tiene que pagar. Es decir, yo decido en un momento determinado meter, o sea, un progenitor decide, el custodio, matricular a su hijo en música y resulta que yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta la música, prefiero que haga karate. Bueno, pues me lo matriculo en música y encima lo tengo que pagar por el artículo 33. Hombre,
Bueno, vamos a negociarlo y a pactarlo y pues, a lo mejor este año música o lo que sea, pero pactado. Al final lo que pasa muchas veces es que vuelves loco al menor yendo a música, yendo a danza, yendo a 17 cosas y no teniendo nada de tiempo libre. O no, lo que es peor es que como resulta que el lunes y el jueves tiene música, pues el lunes que lo he apuntado yo, viene, pero el jueves ya no va porque ya el otro no quiere. Bueno, locuras. Las locuras. Ángel, ¿qué sucede si en el convenio o en la sentencia no se hace mención de la obligación de afrontar los gastos extraordinarios? Aquí no vamos a estar de acuerdo Gerardo y yo, porque ya ¿Seguro? he dicho vamos a ver. Yo es que considero que los gastos extraordinarios entran dentro del concepto amplio de alimentos. Por lo tanto, si hablamos de hijos menores de edad, estamos hablando de medidas de jus cogens. Por lo tanto, son medidas que el juez puede adoptar de oficio. Y si no dice nada el título judicial, hay que entender que esos gastos extraordinarios necesarios, ahí sí metería el calificativo de necesario, tienen que ser abonados al 50%. Si hablamos de hijos mayores de edad, estamos hablando de materias de libre disposición de las partes. Si no han querido pactar eso, pues no se les puede exigir nada. Entonces, yo entraría en esas cuestiones. Independientemente de una u otra cosa, habría que ir al incidente siempre para decir que es un gasto extraordinario y necesario, el incidente que prevé la ley de enjuiciamiento civil. Pero ahí la jurisprudencia está muy dividida. Los hay que van a la literalidad del título, es decir, las sentencias se ejecutan en sus propios términos y si no habla de gastos extraordinarios no hay nada que ejecutar. Y hay otros que siguen el criterio que acabo de mantener en caso de hijos menores de edad. Yo no estoy coincido, o sea, una otra cosa es que yo me vea en la práctica profesional que me encuentro con que criterios discrepantes de los tribunales, pero yo coincido plenamente en que un gasto extraordinario de los necesarios también es por su propio concepto de necesariedad, entiendo que también forma parte de alguna manera de la pensión alimenticia y por tanto, aunque no se refleje, lo mismo que pasa con las cláusulas del IPC, debe aplicarse al margen de que exista o no. O sea que no discrepo, Ángel. Estupendo. Digo la discrepancia porque decía que no eran alimentos, sino que era gasto. Yo me refiero a eso, no a lo otro. Vale. Gerardo, ¿qué proporción hay o en la que se debe de afrontar entre ambos progenitores según la jurisprudencia los gastos extraordinarios? Bueno, yo tengo primero mi opinión personal, que está basada, y creo que coincidir ahí con Ángel, que está basada en el 145 del Código Civil, que habla de que cuando recaiga en 2 o más personas la obligación de dar alimentos se hará en función de sus caudales respectivos y, por tanto, entiendo que si hay una cantidad, hombre, son cantidades parecidas, no tiene por qué ser idéntica, pues se paga el 50%, pero fuera de eso debería pagarse en esa proporción, porque a veces los gastos extraordinarios también son muy importantes. Pero para mí, yo nunca lo he entendido, la inmensa y dominante mayoría de las audiencias provinciales, luego a la hora de la verdad, te pone que resuelve siempre al 50%, incluso en casos en los que existe una gran desproporción en los caudales respectivos de uno y otro. Yo hay simplemente deciros que me llama mucho la atención en esta materia y en otras dos que os lo voy a decir muy rápido, lo rápido que se pasa en las demandas y contestaciones sobre esas cuestiones. O sea, no he visto en ningún procedimiento, o a lo mejor en 1 o 2, que se discuta que la patria potestad sea compartida. La regla general es que se discute mucho la pensión de alimentos, pero luego se dice gastos extraordinarios al 50%. Y el tercer tema, que aunque no esté relacionado, es también por la rapidez con que se pasa por encima, cuando se discute que no se quiere que el niño pernocte con un progenitor, pero le da igual que pase 40 días en verano seguido con ese progenitor. Entonces, yo creo que son cosas que se suelen poner en los pleitos sin pensar suficientemente. La patria potestad conlleva muchas decisiones, el ejercicio. Hay que sopesarlo, discutirlo y debatirlo. Los gastos extraordinarios es lo que ha dicho Gerardo.
si no ganamos lo mismo, no tendremos que contribuir de la misma manera. Hay un criterio de proporcionalidad. Entonces, hay que meditar mucho las cosas. Ángel, ¿es necesario solicitar del juzgado previamente a la demanda de ejecución que declare gasto como extraordinario? Vamos a ver. El 776 es muy claro. Si tú quieres ejecutar y reclamar a otro la parte correspondiente de un gasto extraordinario, tienes dos opciones. Que en la sentencia o en el convenio ese gasto venga ya especificado y calificado como extraordinario, en cuyo caso no hay que ir al incidente, y no está concretado e identificado en uno de esos dos títulos, hay que ir obligatoriamente al incidente. La duda surge si en ese incidente del 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo único que hay que hacer es solo calificar el gasto de extraordinario o no y dejar para ejecución si hay que pagarlo o no, o si en el mismo incidente ya se pueden resolver las dos cuestiones. Es decir, si es extraordinario o no y si se tiene que pagar por el otro cónyuge. La literalidad del artículo dice que solo hay que decidir sobre si es extraordinario o no. Pero yo entiendo que por economía procesal y dado que no se desvirtúan los principios de contradicción y defensa, en ese incidente se podría resolver y evitar un proceso de ejecución que es bastante largo y costoso para las partes. Pero hay esas dos posturas. Vale, ahora nos han mandado preguntas que ya están resueltas, pero bueno, para resumir... Si me dejas solamente un matiz que no está repetido aquí, os voy a, para que coja la gente, porque esta sí os interesa. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo del 16, que es muy importante, donde se prevé la posibilidad de reclamar alimentos a los abuelos cuando el progenitor es insolvente. Y en esa sentencia dice que si bien se pueden reclamar alimentos a los abuelos, la regla general es que no se pueden reclamar gastos extraordinarios a los abuelos. Entonces eso, que lo sepáis que está ahí en es importante. Ahora vamos a resumir un poco, ya os digo, las preguntas que nos han hecho están ya prácticamente todas resueltas, pero matizando muy concretamente. ¿Las clases particulares qué tipo de gastos son? Hemos dicho que son... Lo que hemos comentado antes, si el colegio o el tutor lo consideran imprescindibles, entonces son necesarios. Vale. Y si no, lo paga el que lo propone. O se deduce claramente que se necesita por las notas. Vale. Pero ahí se debatiría, porque hay veces que no es necesario la clase particular, sino que el chaval estudie, porque es un vago. O, insisto, habría que debatirlo y probarlo. Pero estoy con Gerardo que hay que acreditar la necesidad de esas clases. Vale, ¿quién paga el material escolar? Ya lo hemos contestado, pero paga. Vale. Pero está dentro de la pensión de alimentos, ¿eh? Vale. El vestuario escolar, transporte y comedor, lo que ha dicho Ángel. Está dentro de la pensión de alimentos. Vale. ¿Y la matrícula de la universidad? Y la pública igualmente. La pública igualmente. ¿Y si mi hijo va a un colegio privado? Pues ahí depende, es patria potestad. Es una decisión de patria potestad. Claro, dependerá, como ha dicho Ángel, del nivel económico. Vale, y el carnet de conducir ya hemos dicho que según y las universidades privadas, ojo, porque el Supremo lo ha dicho, cuando se acredite la necesidad de ir a una universidad privada y haya disponibilidad económica, es gasto extraordinario. Aunque yo sería más partidario, cuando hablamos de gastos de universidad, si son periódicos, es decir, si son cantidades que hay que pagar mes a mes, ir a una modificación de medidas, porque sería un incremento de pensión de alimentos más que un gasto extraordinario. No se puede calificar de gasto extraordinario un pago que tienes que hacer durante 5 o 6 años todos los meses, porque eso es una pensión de alimentos. Pero... depende, como ha dicho Juan Carlos, porque si va a un colegio privado y más o menos las cuantías son parecidas, pues ya está cubierto. Efectivamente. Y otra cuestión de la necesidad de ir a una universidad privada. Ojo, hay que acreditar que el niño quería hacer esa carrera y que no puede acceder en la pública por las notas de corte. No por mero capricho del niño. Cuando yo tuve uno que el niño quería ir a estudiar fuera de Madrid y el padre le dijo, pero yo no estoy dispuesto a pagar esa universidad privada, primero porque considero que no es necesaria y no me gusta la dinámica de esa universidad por las razones que eran.
y estoy dispuesto a pagarle una universidad privada en Madrid. Y el hijo quería irse y entonces había que pagar la residencia, la universidad, no sé qué. Entonces dijimos que no era necesario. Era un antojo del niño, pues que lo pague la madre, que se lo quiere dar. Oye, ¿y los máster? ¿Los máster también hay que pagarlos como gastos extraordinarios? La necesidad hoy en día yo creo que está acreditada. Yo lo que veo en las audiencias es que hoy en día, si no tienes un máster, no trabajas. Evidentemente. Pero está basada en la disponibilidad, ojo, ¿eh? Y depende del máster, porque claro, no puede. Todos queremos que nuestros hijos vayan a Oxford o a Cambridge, pero ¿se puede pagar? Y luego el acceso a las becas, que hay gente que pudiendo acceder a una beca no la pide y quiere que pague el otro. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? ¿Alguna cosilla más queréis aportar, Gerardo? Para terminar, para ir terminando. Bueno, como conclusión, yo lo que diría es que la gente, que el comercio regulador hay que ser muy preciso y redactar absolutamente todo con absoluta claridad para evitar luego las interpretaciones y dentro de eso los gastos extraordinarios. Que cuando alguien se quiera oponer a un gasto extraordinario por la razón que sea, que lo haga también con claridad y de forma fehaciente. Y luego, esto lo hago siempre, recomiendo que la gente cuando vaya a una ruptura o a una modificación de medidas acuda a un especialista, a un abogado de familia, no a un abogado generalista. Ángel. Yo añadiría simplemente que salvo casos de urgencia, si uno quiere reclamar a otro la parte proporcional de un gasto extraordinario, antes de hacer el gasto, se lo comunique y obtenga el consentimiento. Es muy fácil, hay burofax, hay correo electrónico, WhatsApp, 1000 cosas. Que no se hagan de forma unilateral dando la sorpresa. Es una cuestión que el hijo es de ambos, entonces... Y ahora os hago a los dos lo que se suele decir como la pregunta del millón. Si alguien no quiere pagar los gastos extraordinarios porque no quiere, ¿qué hay que demandar? ¿Qué hay que hacer exactamente? Claro. Pues una demanda ejecutiva. Bueno, primero el incidente, para decir que es gasto extraordinario, y luego la demanda ejecutiva. Pero cambió la ley, antes se podía ir directamente a través de ejecución, pero con el cambio de ley, pues ahora si se va a un proceso en el que el juez determina si es o no, si el gasto existe o no, de todos esos problemas que estamos diciendo de extraordinario, necesario o no necesario, se ven las circunstancias para ello, y una vez que el juzgado ha dicho sí, es extraordinario y ya es pacífico porque no se ha recurrido, pues entonces es cuando vas a una demanda de ejecución y como la pensión alimenticia se la reclamas igualmente a través de esa demanda. Y ahí es donde puedes oponerte diciendo que no lo consentiste o que tu disponibilidad económica no te permite hacer frente. Ahí es donde se puede oponer. Ahora que estamos en tiempos con el tema del coronavirus y demás y que probablemente se van a atascar los juzgados, como ya hemos dicho en otros programas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a poder solucionar el gasto extraordinario? Hablando, supongo, sería lo más aceptable, hablando entre los progenitores o con un mediador o con un abogado o con algo antes de llegar a un juzgado. Él va a coincidir conmigo, que además tiene conocimientos profundos de mediación, que la mediación es una solución fantástica y que la gente tiene que valorar las cosas importantes y su tiempo. Y al final, pues el meterse en procedimientos de ese tipo, pues aparte de que van a ser eternos, porque evidentemente todo esto ha trastocado, ya la justicia no era rápida, con todo esto lo va a hacer mucho más lento, pues en la mediación, con un poquito de buena voluntad de cada parte, seguro que se llega a un acuerdo y en casi todas las comunidades autónomas hay servicios de mediación gratuitos. Claro. Ángel, la última pregunta que te hago ya. Y luego, espera, solamente con esto, Juan Carlos, solamente con esto del coronavirus, yo creo que va a haber muchos impagos de gastos extraordinarios y se deberían de revisar muchos por la pérdida de trabajo y de ingresos de muchas personas. Entonces, por eso digo, Gerardo, la mediación para revisar, decir, oye, hasta ahora hacíamos frente a estos gastos, pero ahora hay que apretarse el cinturón. Vale, claro. Y yo propongo, no sé cómo lo veréis, que antes de llegar al juez ahora ha surgido la figura del coordinador parental, que puede ser ahora mismo la persona que te pueda resolver este problema. O sonreír los dos
No sé. Sí, bueno, porque Ángel no El coordinador no está para eso. No está para eso. No, No lo está- pregunto, Ángel. Simplemente lo El pregunto. coordinador está bien para casos excepcionales, pero no para esto. No para Para esto. esto, Vale. estoy con Gerardo que tiene que haber una mediación obligatoria. O sea, yo pondría en ese incidente de gasto extraordinario un requisito de procedibilidad de acreditar la parte que ha intentado la mediación. Si no, no admitir la reclamación. Sí. La mediación, Gerardo. para estos temas puntuales, la mediación es fantástica y resuelve, y la mediación también para una ruptura. Pero es cuando estamos hablando de una pareja que se tira los trastos a la cabeza y que no es que discuta en los casos de salida, es que discute en todo. Y entonces el coordinador de parentalidad, porque puede ser estupendo porque va a analizar qué está pasando. O sea, ya no es una cuestión de una discusión, que todo el mundo puede discutir o no entenderse en algo. Y otra cosa es que cuando ya uno dice blanco y el otro dice negro, de forma permanente y constante, con grave perjuicio para los hijos, pues hay que intentar hacer algo para desatascar esa situación. Entre otras cosas, además, porque hay muy poquitos coordinadores de parentalidad hoy en día. O sea, que no hay una bolsa de mediadores, no hay como los mediadores que hay una bolsa inmensa. No, aquí los coordinadores de parentalidad, pues hay pocos. Vale. Y hay que saberlos usar. Y hay que saberlo. No, pasa como la mediación. En Cataluña, que es la pionera en mediación, se abrió la espita de mediadores y cayó en picado la idea de la mediación entre la gente. Entonces tuvieron que volver a ganar el terreno para que se hiciese la mediación bien. Entonces el coordinador es para lo que ha dicho Gerardo. No para cualquier cosina, sino para los casos que ha dicho Gerardo. Muy bien, pues hemos llegado al final. Al principio de la intervención de esta charla, les anunciaba que tendríamos una noticia de calado internacional. Bueno, la noticia es que el próximo programa viajaremos por videoconferencia, lógicamente, hasta la Ciudad de México, donde tendremos una charla con la asociación compañera y amiga nuestra, Asociación Mexicana de Padres y Familias Separados, que celebran su 17 aniversario, 10 menos que nosotros, hay que decirlo. Y también contaremos con el director general de la asociación, que es Alejandro Heredia Ávila, y con la prestigiosa doctora en psicología, doña Claudia Jacquelina González Trujillo, y hablaremos de alienación parental. También es importante que os comunique que cada mes tendremos un programa especial donde contaremos con personajes famosos, personajes que han tenido algún problema en temas de separación, de divorcio, temas difíciles. Tendremos más participación de los socios, de la gente que quiera mostrarnos su disconformidad con las sentencias y demás. Daremos cabida en este programa porque al fin y al cabo es un programa de todos. Empezaremos a emitir también ya programas en directo y tendremos también algo que a mi compañero y amigo Gerardo le ha gustado siempre mucho, que es intentaremos retomar ya otra vez la emisora de radio que antaño era una de los buques insignias de la asociación. Y para seguir creciendo, que por favor, que sigan dándonos a las suscripciones, a los likes, dejar comentarios. Y en esos comentarios, si quieren, lo que sí que pueden hacer es dejarnos sugerencias de programas que hagamos y pues participación, preguntas que después se les resolverán. Y bueno, pues por ahí va un poquito el tema. A partir del próximo mes de junio empezaremos ya a tener estos programas por lo menos una vez al mes. Ángel, un placer como siempre. Sabemos de tu agenda siempre súper ocupada y siempre tienes la deferencia de darnos unos minutos a la asociación, y dicen que es de bien nacidos el ser agradecido. Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Juan Carlos. Gerardo, ¿qué puedo decir de ti, amigo, compañero? Nada, ha sido un placer y yo he disfrutado enormemente con los dos. Es un lujazo tener a Ángel aquí asesorando, que es un pozo de sabiduría. Y bueno, pues esto no lo has comentado, pero estas
la magia de la telecomunicación. Tú, yo creo que estás en Salamanca. En Salamanca, Ángel está en Asturias y tú en Madrid. Yo en Madrid. Eso la verdad que Eso está es. muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, saludos cordiales y nos vemos el próximo martes en México. Vale. Cuídense. Un rato. Buen Hasta viaje. luego. Hasta luego.